Y volvemos después de esta pausa comercial. En esta oportunidad vamos a tener una entrevista acá en Hora de Noticias y dialogaremos con Diego del Barrio, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con quien conversamos hace un par de días sobre la reforma de pensiones. Ahora conversaremos sobre la tasa de desempleo, desocupación, cesantía, como usted quiera llamarle. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes, gracias por el llamado y para conversar sobre un tema que de verdad es relevante para la población, que es el caso del desempleo. ¿Cierto? Tenemos buenas noticias, pero Sí. tenemos que ir matizándolas también, estas buenas noticias, o ir desagregando un poco estos valores que entregó el INE hoy en la mañana. Claro, unos valores que incluyen que la tasa de desocupación nacional llegó a un 8,1% el último trimestre del 2024. Significó un descenso de un 0,4%. Eh, en detalles, Diego, ¿qué significa que esto haya disminuido en un porcentaje casi imperceptible? O quizás, y aquí por algo lo pregunto a usted, es algo que se puede ver reflejado de manera mucho más macro. No, mira, claro, si bien dice se bajó un 0,4 puntos porcentuales, es relevante ese punto, ese casi 0,5 puntos porcentual o ese medio punto porcentual. Perfecto. ¿Ya? Porque la teoría, esto es teoría, Sí, la teoría económica dice que para crecer un punto de empleo tenemos que crecer 2 puntos de PIB. Esa es como la relación. Entonces que hay que crecer dos para en crecimiento, ¿cierto? Para aumentar uno en empleo. Entonces, este 0,5 o 0,4, ¿cierto? Significa que el país, en términos económicos, ha empezado ha empezado a crecer. ¿Ya? Y ya. eso se refleja en la tasa también de que aumentó el comercio, ¿cierto? La tasa de comercio del trimestre pasado, el analizado, también aumentó. Sí. Y eso significa que hay un mayor poder de consumo, que las familias están volviendo a consumir y eso se puede ver reflejado en este número. Pero ante lo que tú preguntaste, ¿qué significa, cierto? Así, primero, en términos generales, significa que las personas ocupadas, es decir, las que tienen trabajo, Sí. son más que las que tienen empleo, que las que tienen, o que las que andan buscando empleo. Si las personas Perfecto. que están teniendo empleo son más que las que están desempleadas. Eso en términos generales. Es decir, y si lo desagregamos, las personas ocupadas crecieron en un 0,9 y las personas que están buscando empleo crecieron en un 0,5. Y la diferencia es 0,9 con el 0,5 me da, ¿cierto?, este aumento del desempleo. Es decir, en términos simples, ¿cierto?, las personas que ingresaron al mercado laboral consiguieron empleo, ¿cierto? Y esto hace que se reduzca la tasa de desocupados. Pero también, ¿cierto? Tenemos que analizar esto un poco más amplio, Sí. ¿ya? Hay Desde un, el 2000, sí, sí, dime, digo. no, es que hay una cifra que también me parece muy importante de conversar, de dialogar, que tiene que ver con la tasa de ocupación informal. Eh, en principio se habla de que tuvo una baja de un 1,1% en los últimos 12 meses. Sin embargo, es un 26,4% la tasa de ocupación informal. Sí, eso es lo relevante de analizar, ¿cierto? Sí. Y era lo que siempre yo, cuando hablo de esto, digo, mira, si no solo tenemos que ver las cifras de desempleo, también lo que tenemos que analizar son es el porcentaje de creación de empleo. Y ahí es donde estamos un poco al debe. Después de pandemia, se desplomó la creación de empleo o se destruyeron por la pandemia alrededor de 1 millón de empleos.
y recién este año estamos recuperando ese millón de empleos, es decir, no se han creado nuevos puestos de trabajo, se han recuperado puestos de trabajo. Y eso significa que hay mucha gente que ha salido del mercado laboral, no está buscando trabajo activamente, y eso también eh, hace que la base, ¿cierto? El universo para calcular la tasa de desempleo sea menor. Entonces, al tener menos personas buscando trabajo, claro, cuando a ti te entrevistan, ¿cierto? O te hacen la pregunta si estás trabajado en la última semana, que es la pregunta que se hace para contestar esta encuesta de empleo, te van a decir no o sí, y si te dicen que no estaba buscando es porque ya estás fuera del mercado laboral o de la fuerza laboral, y eso hace que que esta cifra baje. Por eso hay que ir analizando bien estos matices. Pero el matiz que tú dices, que si bien disminuyó, ¿cierto? La informalidad, pero casi un 26-25% es, si lo vemos en términos más rudos, es un cuarto de la población laboral que está en la informalidad. Entonces, eso es ahí donde tenemos que ir, ¿cierto? El gobierno tiene que ir poniendo énfasis cómo podemos regularizar muchos de estos trabajos que sobre todo quedaron post pandemia. La pandemia, ¿cierto? Por múltiples motivos, y uno de los motivos es que se destruyeron 1.000 puestos de trabajo, o sea, 1 millón de puestos de trabajo, este millón de puestos de trabajo, estas personas que quedaron ahí muchas veces empezaron a hacer emprendimientos, pero son pequeños emprendimientos, sobre todo de compra-venta, ¿cierto? Empezaron a generar algún pequeño negocio de negocio de subsistencia finalmente, porque Sí. era que me permitía mantener ingresos disponibles más allá de las ayudas estatales o de los retiros de la AFP. Y eso se ha mantenido en el tiempo. No se ha podido consolidar nuevamente, como te dije, Sí. nueva creación de empleo, y recién este año se llegó a tener la cantidad de empleo generado previo a la pandemia. Diego, también preguntarte cómo de alguna manera el gobierno de Gabriel Boric puede ayudar también a crear empleos formales, cómo puede incentivarlos de cierta forma. Claro, es que ahí está, el incentivo es No el está que no está agarrando. claro. No No, está, no, es claro, no, la gente muchas no veces, lo... mira, uno de los incentivos es aumentar el sueldo mínimo. Ese es uno de los grandes Que ya incentivos pasó. porque que ya pasó, ¿cierto? Sí. Pero ese era como el incentivo que había que tener para esto, y eso puede haber sido que disminuyó un poco la informalidad. ¿Por Pero, qué? Porque sí, yo prefiero trabajar, ¿cierto?, por cuenta propia a emplearme en un empleo precario que claro, voy a tener previsión, sí, salud, ¿cierto? Pero voy a tener un sueldo tan bajo que no me va a alcanzar para cubrir las necesidades que tengo, las necesidades familiares. claro. Entonces, muchas veces la informalidad me ayuda a generar mayores ingresos o ingresos más allá del sueldo mínimo, lo que hace que no me contrate formalmente. Una, O lisa y llanamente pacto, ¿cierto? Que me contraten en negro, es decir, claro. sin imposición, sin normas de seguridad social. Y eso pasa mucho con el empleo, sobre todo para las asesoras del hogar. Muchas personas que trabajan ayudando en nuestras casas, ¿cierto? Trabajan por el día, ¿cierto? Sin tener un contrato y trabajan en 2 o 3 casas durante el día, pero sin tener ningún contrato laboral que las vincule con esos hogares, y por lo tanto ellas están completamente sin ningún sistema de seguridad social, y no están tampoco, ¿cierto?, ingresando esos sueldos a la AFP para tener, ¿cierto?, su jubilación en el futuro. Consulta a propósito también del sueldo mínimo. El aumento de alguna manera, claro, puede generar un incentivo en que las personas trabajen de manera formal, pero también puede generar, y lo pregunto,
el empleador no quiera contratar? Puede que, mira, finalmente los empleadores, ¿cierto? Se regularizan su estructura de costos con estos nuevos, con estos nuevos sueldos, con este nuevo sueldo mínimo. Muchas veces las personas que ya están contratadas, ¿cierto? No tienen, no van a tener mayores problemas, sobre todo, ¿cierto? Ahora con el aumento del porcentaje que ingresa al sistema de capitalización individual por parte del empleador, pero sí los nuevos empleos, ¿cierto? Los nuevos empleos van a tener, si bien este porcentaje lo tienen que absorber los empleadores, eh, a los nuevos contratados, ¿cierto? Eso Sí. se va a ver, lo va a absorber, entre comillas, ¿cierto? El empleado. No el empleador, ese punto se le va a traspasar posiblemente se les traspase a los trabajadores en función, ¿cierto? De la reestructuración que van a tener que hacer de los sueldos y salarios la empresa. Pero, y este otro tema que lo hemos tocado lo tocamos en otra conversación, muchas veces mira, y hay un tema que va a venir mucho este año, que va a ser el tema del crecimiento. Es decir, cuánto tenemos que crecer para poder alcanzar mucho por ejemplo, el régimen completo del sistema de capitalización individual, es decir, la reforma a la AFP. ¿Cuánto tenemos que crecer para alcanzar, cierto, si es que la nueva regulación del FES, el financiamiento de la educación superior? Entonces, nosotros como país nos hemos enfocado tanto solo al tema de crecimiento que no hemos preocupado de lo importante que es en términos económicos el desarrollo. Es decir, no hemos tenido un desarrollo de nuestra matriz productiva. Venimos desde los años 70, ¿cierto? Con la misma matriz productiva de que es de exportar commodity. Entonces no hemos tenido una discusión en torno, por ejemplo, en nuestra región. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que tenemos en nuestra región? Nosotros sabemos que la región de Valparaíso, ¿cierto? Es una región completamente heterogénea en términos de su sector económico. Tenemos todos los sectores económicos que puede tener el país, desde la agroindustria, la minería, ¿cierto? Y el tema portuario, que ¿Y, son los temas fuertes. ¿Y cuáles son Pero, las expectativas de la región, Diego? Perdón. mira, la expectativa de la región en este momento, en términos de desempleo, la región se comporta un poco superior siempre a la media nacional. La región siempre es de las regiones que más desempleo genera, Por, y por, nosotros lo podemos ver por la informalidad que hay sí. también mucho en nuestra región. Por ser una zona portuaria, Y imagino. además, ¿por qué? Porque el puerto, sobre todo en la provincia de Valparaíso, el puerto se está contrayendo también el tema laboral. Muchas faenas se han automatizado, y eso ha generado que muchos trabajos manuales ya no se necesiten. Es decir, siempre con las nuevas formas laborales, que es con aplicación de mucha tecnología. Al aplicar tecnología, los trabajos manuales rutinarios, ¿cierto? Y de menor valor agregado, que no quiero decir que no sean importantes, son los que las maquinarias y la tecnología va desplazando. Y si no hay una reconversión de estas personas, o no hay una reconversión económica, pensar que estas personas no encuentran, o sea, una persona que ha trabajado 20, 30 años en el puerto de un día para otro, Claro. sale de ese trabajo que ha venido desarrollando, y no tengo una capacitación, no tengo otras competencias, no me puedo reinsertar nuevamente en el mundo laboral. Entonces, ahí está la gran complejidad que enfrenta la región y que está enfrentando el país completo. Sí, mira, Diego, sí, en que como te digo, de repente se me sale el profe de economía que soy finalmente. Está perfecto. La economía se divide en tres sectores, ¿cierto? El primario, el secundario y el terciario.
¿cierto? El primario es todo lo extracción de recursos humanos, de recursos naturales. El secundario, ¿cierto? Es el sector fabril, el de la fabricación, ¿ya? Perfecto. De la conversión de estos recursos naturales en bienes y servicios. Y el tercero es el sector, ¿cierto? Comercio. Pero Entiendo. si nosotros analizamos ahora que terminó, por ejemplo, el ingreso a las universidades, Sí, un, un chico, una chica que no tiene aspiraciones, ¿cierto? O no puede entrar a la educación superior, no le queda dos opciones. Lo vamos a decir así en simple y bien en bruto. O me voy a trabajar a la mina o me voy a trabajar al mall. Porque es decir, me voy al sector primario, me voy a la extracción, ¿cierto?, de recursos sí, naturales, sí. o me voy a trabajar al comercio, a la venta de bienes y servicios. Porque no tenemos no tenemos el sector fabril, el sector de transformación de esos bienes naturales en bienes finales. Todo eso, ¿cierto?, los importamos, exportamos todo lo primario, exportamos lo primario, importamos lo secundario y lo vendemos en nuestro país. Por eso en este momento los argentinos que tienen un mejor tipo de cambio vienen a buscar los bienes que en Argentina en este caso, en este momento son escasos o son más caros. ¿Ya? Entonces, ese gran problema, no hemos tenido no hemos visto, no hemos tenido una mirada país de buscar, ¿cierto?, un cambio en la matriz productiva. Seguimos en el sector primario y en el sector completamente desarrollado de los bienes, ¿cierto?, de mall o también del Sí. sector, del sector financiero, que hemos sido fuertes, hemos estado, o sea, se ha hecho bien en eso, sí, se ha hecho bien. Nadie podría decir, ningún chileno podría decir que no tiene acceso a los bienes, ¿cierto? Yo creo que el problema es que el acceso a los bienes, si bien está garantizado, hay brechas de tipo de bienes, pero hay Sí, acceso a bienes, no hay escasez de bienes. perfecto. Pero, ¿cuáles de esos bienes son producidos en Chile? A Entonces, ver, ahí está, ahí viene yo creo que por ahí es uno de los desafíos, ¿cierto? Diversificar nuestra matriz productiva o darle valor agregado a los productos que estamos exportando. Diego, ¿cómo afecta la discusión que vendrá en marzo? Bueno, ya terminó, hay vacaciones en el Parlamento, pero en marzo viene una discusión que seguramente va a durar 3 meses, 4 meses, si es que no todo el periodo ya de Gabriel Boric. Me refiero a la reforma tributaria. Ya se aprobó la reforma de pensiones, ya se han ido aprobando ciertas cartas que ha tenido y que presentó el gobierno cuando postularon a la presidencia, terminan ganando. Y les falta esto, les falta la reforma tributaria y cómo va a afectar esta discusión también, por supuesto, en la empleabilidad. Sí, mira, primero, yo creo que no hay espacio nuevamente para una nueva, en este periodo tan corto también que tiene de gobierno que ¿Sí? quedan 6 meses No, ya, nada. en julio ya, ¿cierto? Empieza completamente la carrera, las carreras presidenciales, empiezan, ¿cierto?, a mirar las elecciones. Ya hay hasta Eh, candidaturas. sí, en marzo se tendrían que ya definir por lo menos las Sí, precandidaturas para ir a las primarias de los sectores. Entonces no va a haber tiempo para una nueva reforma tributaria. Eh, con muchas de las reformas que se han venido haciendo, no solo en este periodo, sino que en el de Piñera 2 y Bachelet 2, han hecho, ¿cierto?, que una gran carga financiera para el Estado. perfecto. ¿Ya? Pero no hay espacio más en este momento, ni va a haber acuerdo político para una nueva reforma tributaria. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer, a mi punto de vista, es mejorar los sistemas de fiscalización, la evasión y la elusión tributaria. Yo creo que por ahí va, y eso también es uno de los temas, es la informalidad. Es decir, cuando yo compro en el comercio informal, cuando vendo en el comercio informal, lo que me estoy saltando es el pago de impuestos, y esos impuestos van directamente, ¿cierto?, a las arcas fiscales
y si se ocupan de buena forma y van para cubrir, ¿cierto?, temas sociales que están, ¿cierto?, ya Sí, aprobados que son temas aprobados por ley, ya como la gratuidad, la mejora en la salud primaria, los hospitales, también en los pilares solidarios en temas de pensión, en los programas Chile Crece Contigo, las mejoras en las viviendas sociales, pero si no tenemos, ¿cierto?, capacidad de recaudación, porque podemos generar podemos ya llegar a un acuerdo tributario, esta es la nueva reforma tributaria, pero si no tenemos como Estado la capacidad después para fiscalizar, no vamos a poder, no se va a llegar al punto de la recaudación. Entonces lo que se tiene que mejorar en este momento con la reforma que tenemos o con las leyes tributarias que tenemos es la elusión y la elusión y la evasión de impuestos. La elusión es la forma elegante, claro. ¿cierto?, de evadir impuestos, Sí. y la evasión de impuestos ya es netamente, ¿cierto?, no pagarlos. Y ojo, que eso es transversal a toda nuestra cultura, ¿cierto? Es decir, tenemos una cultura de tratar de eludir o de evadir el impuesto, y el comercio informal también ha Sí, hecho, sobre todo, que tratemos de evadir el impuesto. Y por eso, claro, si sin impuesto todos los bienes y servicios tendrían que ser un 19% más barato y casi un 20% un producto, ¿cierto? Baja, sí, baja su valor claro. y es atractivo para la ciudadanía, para una persona. Imagina una persona que gana el sueldo mínimo y comprando en el comercio formal todo me sale un 20% más caro a cambio de ir al comercio en la informalidad. Entonces también son incentivos que se van generando. Por lo tanto, yo creo que más que ir a un nuevo acuerdo de reforma tributaria, lo que hay que hacer es buscar unas mejores formas de fiscalización, tanto de la ilusión como de la evasión de impuestos. En Chile está muy pegada a la cultura del más pillo, del más vivo. Exactamente, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque no hay una cultura también, o ha habido una desculturización de que los impuestos finalmente no son ni buenos ni malos. Claro. Si los impuestos son, es decir, lo bueno y lo malo es para qué se ocupa ese impuesto. Y en este caso, ¿cierto? Todos estos impuestos van muchas veces a ayudar a las clases más necesitadas del país, y también ahí viene, ¿cierto?, todo ese Claro. problema de la gran clase media que dice, pero si a mí nunca no he recibido nada del Estado. ¿Sí? Pero claro, pero no hemos podido, porque primero hay que preocuparse de los que menos tienen, después el Estado se tiene que empezar a preocupar ya de las clases medias. Y hay reformas como, por ejemplo, si bien lo dijimos, no era la esperada, trata de abordar algunos temas, como el de las mujeres, por ejemplo. Sí, No lo conversamos antes, pero las tasas de desempleo de las mujeres siempre son mayores que la de los claro, hombres. claro. Las mujeres ingresan mucho, hay mucho menos mujeres buscando trabajo, porque también se dedican a los cuidados de las familias, de los hijos menores o de los adultos mayores de las familias. Entonces, también eso va afectando, y si puedo eludir o evadir el impuesto, que para mí no tiene ningún fin en sí mismo, lo voy a lograr. Y lo otro es netamente, ¿cierto? Ya un poco por especulación financiera y etcétera, que también hay otras formas de evasión, y no podemos dejar todo lo que es lavado de activos, que también en nuestro país Sí. ha ido aumentando. ¿Sabes? Es decir, el lavado de activos. Entonces, si nos ponemos a pensar, Diego, fríamente, posiblemente si mejoramos todo ese tipo de fiscalizaciones, ¿cierto? Mejores controles, podemos gestionar una mejor recaudación con las reformas tributarias, o con todo el aparataje del Servicio de Impuestos Internos, que es el que fiscaliza Claro. esto. Podríamos ir teniendo una mejor recaudación para la arca fiscal. Diego del Barrio, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Esperamos seguir conversando, ya es
una nueva oportunidad de diálogo entre nosotros. Sí, completamente, cuando ustedes quieran, sí, espero ser entendible, ¿no? Yo trato de explicar un poco más las cosas, más pedagógicamente las cosas, así que Sí, es no. lo que... De verdad que nos queda, nos aclara mejor el panorama. Gracias, Diego, que esté bien. Listo, un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo grande. Y nosotros dejamos hasta acá una nueva entrevista en Hora de Noticias. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para más informaciones aquí en Hora de Noticias en puranoticia.cl.